Realmente, ya todos ustedes creo que me conocen, mi nombre es John Bastías, hice la maestría con todos ustedes, con la mayoría, llevo ejerciendo homeopatía algún tiempo, y realmente mi charla es muy sencilla, se llama descontextualización y descontextualización de la homeopatía. Pues la contextualización ya la hicieron, yo creo que mejor contextualización de todos mis precedentes no existe. Fuera de eso quisiera agradecerles, pues ya lastimosamente no tuve como el espacio para presentar a Diana Líbano y a Liliana Arevalo, ¿cierto? Ellas son nuestras representantes del BIMA al día de hoy. Acá ellas, ambas son químicas farmacéuticas que nos pueden dar toda la ayuda. Pues, yo creo que por eso ellas están muy bien documentadas sobre el tema. Espero que nos sigan siempre acompañando. Otras personas que quisiera agradecerles, a la jefe Lina Corrales es enfermera de la Universidad de La Sabana, siempre ha tenido interés por esos temas desde el año 1993 que la conozco. ¿Por qué es importante? Porque igual que dicen ustedes que tenemos que generar equipos, Hahnemann lo pensó, mucha gente lo ha pensado, están los odontólogos, están los veterinarios trabajando muchísimo, próximamente en congreso, y las enfermeras también ocupan un espacio importante en la homeopatía, en la historia de la homeopatía. Hasta la esposa de Hahnemann yo creo que se convirtió en su propia enfermera para poder llegar a prestar ese servicio que necesitamos los homeópatas a veces. Otra persona que quiero agradecerle, ustedes ya la conocen, es mi hermana Elizabeth Bastías. Ella es magíster en salud pública de la Universidad de Israel, ella terminó su doctorado en Japón con respecto a prevención de cáncer pulmonar y siempre ha estado interesada en la historia de la homeopatía en Colombia y siempre me ha acompañado con la asociación. Y es la que ha hecho la parte por tener ese enfoque de todo lo que es la auditoría de nuestros procedimientos dentro de la asociación y que no cometamos errores bajo el marco jurídico. ¿Cierto? A las personas que están haciendo la fotografía, muchas gracias. Realmente a todos, este es mi contexto y realmente es el contexto que yo quiero tener siempre para poder progresar con la homeopatía. Pero la homeopatía, dijeron, vamos a hablar de homeopatía. Hace algunos años hacíamos unos cursos yo era feliz hablando de la parte clínica de la homeopatía, mostraba casos buenos, unos casos malos de la homeopatía, pero hoy me puse a pensar qué era la homeopatía para cada uno de nosotros. Es como único, ¿no? Entonces me puse a buscar las bibliografías de Hahnemann, rápidas en 20 minutos, qué podía decir, y me encontré un libro muy bonito que se llama Los valores sobrehumanos de Hahnemann, o la parte sobrenatural de Hahnemann, o todo sobre Hahnemann, depende de la traducción de los franceses, hablaban de qué había pasado con Hahnemann. Entonces, por eso es que yo quería hablarles un poquito de Hahnemann. Decía que Hahnemann, pero lo único que nos debe interesar a nosotros en la vida es eso. La única vocación es devolver la salud a las personas enfermas, porque es que la enfermedad realmente es un lastre. Nos acaba, como dijo el doctor que me precedió, económicamente a todos los pobres, a todas las personas nos acaba. Es un lastre, la enfermedad económica, social, física, espiritual. La enfermedad cambia todo su anímico. Entonces yo creo que eso es lo que nosotros debemos hacer. Y esa es nuestra única misión y a eso es lo que tenemos que dirigirnos. Y si ustedes hacen un contexto real, eso es lo que debemos ver en todas las charlas anteriores. Hahnemann tenía una cosa desde su nombre, es que es cristiano. Entonces Cristian era Cristo, entonces él era una persona muy devota, muy cristiana. Yo no quiero meterle religión a la homeopatía. Lo que pasa es que el hombre que la formó era un hombre de educación cristiana, tanto de su nombre, sus padres, sus tendencias, el momento histórico, todo eso que ha cambiado hoy en día. Entonces Hahnemann, de su fe religiosa, a él todo se lo veía. Él pudo hacer todos sus logros gracias a su fe. No sé qué puedan ustedes pensar, pero yo quiero decirles a ustedes que eso eligió una gran vocación para llegar a lo que es la homeopatía, de lo que estamos hablando el día de hoy. Y vuelve y dice, la única misión del médico es curar, pero ya le mete otra cosa más linda, que ya desde el principio dice que tiene que ser rápida, suave y durable, que siempre se puede lograr si uno se lo propone. Él nace, como dijimos que vamos a hacer una fiesta el próximo 10 de abril, espero verlos a todos, el 10 de abril de 1975 en esta ciudad de Meissen, antigua Sajonia, una época muy conmocionada por la evolución de todo eso. Pero Hahnemann, físicamente, para que ustedes vean todo lo del contexto de Hahnemann, ¿por qué fue Hahnemann? Que él era enfermizo, ¿cierto? Y débil. ¿Y eso qué hizo que Hahnemann
aunque ustedes no crean, él sobresalió desde su colegio hasta todo su curso en la intelectualidad debido a esa característica. Y él, ese amor lo tuvo siempre, siempre, siempre. Y siempre fue el primero de su clase. Hahnemann no era una persona común y corriente, ni una persona que se regalaba cualquier cosa. Hahnemann realmente era una persona intelectual desde muy, muy, muy joven. Y fue, si uno se puede hablar de la historia de Hahnemann, no termina, porque desde la infancia es emocionante. Como él iba a entrar a estudiar comercio, él era políglota, le enseñaron de todo. O sea, era una persona muy bien dotada. Él no era una persona, un ser humano falta para él, él era una persona muy bien estructurada físicamente y espiritualmente. Él, tanto que cuando él termina su primera etapa de formación, vean el estudio que hace, se llama, lo traje porque es muy lindo, se llama La curiosa formación de la mano. Esa fue la obra que él hizo para poderse graduar, para después irse a su universidad. Pero esto, uno mira, ay, qué cosa tan curiosa, ¿no? La formación de la mano. Pero él ya, en los rasgos de la mano, él ya podía prever qué es lo que pasaba con la salud de la gente. Imagínense, y no tiene nada que ver, y recién estaba en su proceso de evolución de médico, y él ya sabía eso. Tal vez, mucho tiempo después, otras personas, como Magui, van a estar. Este hecho curioso, que algunos llamaban quiromás, se llaman lo que ustedes quieran, él, 100 años después, vuelve y retoma eso y publica, y se hace famoso con todas las cosas de la mano. O sea que Hahnemann, desde muy joven, ya daba pautas para que otros científicos, ¿cierto? Porque Magui era una persona importante realmente en la medicina de ese tiempo, hicieron grandes avances en la medicina. O sea que realmente él empezó desde muy joven a sembrar bases para que otros pudieran desarrollar técnicas muy adecuadas para su época. En esa opinión, como decía, yo dije que si Hahnemann hubiera sido algo en esta época, porque se preguntan, ay, ¿qué pasaría si Hahnemann dice esto en esta época? Hahnemann sencillamente yo creo que era pediatra. ¿Sí? Los pediatras nos observan absolutamente todo. ¿Sí? Y Hahnemann decía, miren ustedes, la materia es el feto y el espíritu de la mano. Entonces, él, en esa divergencia que existía en las tendencias tanto en la alquimia, acuérdense que existían los alquimistas que querían unos hacer el oro y otros querían la vida eterna, él se iba por la vida eterna, unos querían una cosa, otros siempre la dualidad que hablan otras tendencias existía en Hahnemann. O sea, Hahnemann contextualmente en su historia había alquimistas, había todo, había gente muy importante que estaba trabajando por el conocimiento y Hahnemann no se prestaba a otra cosa. Tanto que él empieza a querer estudiar, ya se decide por la medicina, hace todo lo que puede, lee a Hipócrates. Por eso mucha gente que es Hipócrates dice, no, la homeopatía empezó con Hipócrates, no empezó con Hahnemann. No, lo que pasa es que Hahnemann simplemente hizo fue renovar y proyectar más a Hipócrates, pero él lo leyó en la primera etapa de su vida y él no lo entendió así, tanto que pasó por encima, igual que lo que les voy a decir ahora que para Celso. Y la etapa del vitalismo con Stahl, que hablaban la doctora Martínez, que es que el vitalismo, la doctora Gloria, el vitalismo es la base de todo. Y la gente no sabía, pero Stahl, que fue el que más la promovió, fue el que más marcó a Hahnemann, fue lo que hizo todo, era una eminencia de médico, no era cualquier cosa. O sea, nosotros venimos de un acervo de conocimientos de altísima calidad, no de una pobre calidad, ni una curiosidad, ni un esoterismo. Nosotros venimos del producto de una ciencia y de una contextualización real. Entonces, Van Helmont, que también estuvo en la época, estuvo entonces en Hipócrates, leía Stahl, leía Van Helmont, y miren qué habla este señor, que el virus radio y el veneno de serpientes en cantidades pequeñas podía también utilizarse o podía causar la muerte. Ya ahí empezaba a introducirse un concepto de las cantidades mínimas. ¿Quién fue el que más tomó ahí? Pues Helmont. Acuérdense que Hering y todos los estudios posteriores, todos los basó también en eso. No es nada más que ellos leían y releían por el interés intelectual de los grandes maestros. Hahnemann ya se gradúa, ya termina su formación de médico, porque ahora la formación de médico depende a la parte que usted tuviera. Si usted era de gran familia, lo hacía 6 meses, se iba como médico a un gran príncipe, y el gran príncipe lo buscaba, le daba plata y lo mantenía bien. Pero Hahnemann no, Hahnemann renunció a muchas posibilidades. Cada historia es fascinante, pero Hahnemann la tuvo muy clara. A él le enseñaban medicina, pero se enseñaban en las aulas, como los diplomados. Entonces, ¿qué dijo Hahnemann? No, él necesito un hospital. Él dijo, necesito ser enfermero, pues tengo ansias de hallarme al lado de todos los enfermos y así poder experimentar mi competencia, y me hace falta un hospital. La homeopatía, el sitio por excelencia, es un hospital. Cuando ustedes le plantean toda la atención primaria, es un hospital, y él lo planteó desde ese entonces,
Y por eso ustedes ven Brasil es hospital, Argentina es hospital, Londres, hasta que pudiera ser de Glasgow, es hospital. Y todos nosotros estamos llegando al hospital nuevamente. ¿Y cuál es la curiosidad de las EPS? Las EPS son hospital, las instituciones son hospitalarias. Nosotros no hemos salido de ese marco de Hahnemann. Porque, miren lo que decía, la teoría no puede alcanzar su verdadero valor, sino a través de la prueba experimental. Él era una persona práctica, no era un mentiroso. Él tenía que ver eso. Y decía, es una vergüenza que no tengamos un hospital en Leipzig, que era la ciudad donde se estaba formando esta élite. Pudiéramos practicar y comprobar nuestras teorías. ¿Cómo podemos decir nosotros, decía, conocemos bien los síntomas de las enfermedades si no los conocemos directamente? Entonces nosotros tenemos aquí politólogos, fisioterapeutas, psicólogos, odorólogos, todo lo que usted quiera, y no han visto un enfermo. Entonces le estamos dando a las leucemias una cosita, y ojalá de un vademecum, esto para la leucemia, esto para eso. Cuando hablan de la crisis que nosotros tenemos en la salud, que pedimos media hora para atender al paciente, pero si los vademecum reales le dicen, para la gripa tome esto. Entonces nosotros vemos que nosotros hemos cometido grandes errores, y es culpa nuestra, por eso gracias a Dios existimos y vamos a eso. Los barberos y los boticarios le transmitían los resultados de lo que debían y los médicos tomaban las conductas. Estamos exactamente igual. ¿Qué le dijo el cardiólogo? Entonces venga, le formulo para que se mejore otro poquito. Eso no es medicina y eso no es homeopatía. Estos son los verdaderos médicos realmente, porque hoy en día lo que nos hacen es mandarnos un catálogo de un mundo de laboratorios y ustedes formulen esto. Pues hoy no son los barberos, son los laboratorios los que están mandando a nosotros qué es lo que debemos formular a veces. Entonces ese es otro problema que ven. Todos en su época tuvieron una cosa, pero nosotros tenemos otro problema que es más grave. Entonces Hahnemann recurre y se va corriendo para un hospital que le recomiendan, el doctor Quarin. Esa anécdota bellísima, cómo llega a ese hospital porque desplatado, sin nada, acabó de robarle todo, y él con su fe cristiana dice que seguir adelante. Entonces se acuerdan de la historia de Judas para Hahnemann, ahí está. Él llega con una carta de recomendación donde el doctor Quarin, y vea lo que dice ahí: las miserias humanas frecuentemente, las del cuerpo, están influenciadas por el alma. Y cuidando las unas, se puede intentar mejor la curación de las otras. ¿Qué nos acaban de decir? Que ¿cuál es la primera causa de la enfermedad? Las mentales. Estamos en el mismo contexto, seguimos con el mismo problema, pero con una cosa gravísima hoy en día, que nosotros seguimos formulando esto para esto. Y un enfermo mental, un trastorno paranoide, un trastorno psicótico, un trastorno de la ansiedad, un trastorno de la menopausia, un trastorno que quieran, todos son manifestaciones mentales totalmente diferentes, enfermedades diferentes y contextos diferentes, pero para esto hay esto. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces Hahnemann sigue su búsqueda. Entonces él se mezcla con los enfermeros, sigue trabajando, y vea lo más importante. Lo más importante es saber cómo se debe acostar, lo que no sea el pediatra, cómo se levanta, cómo se lava, cómo se cuida, y hacerle sufrir lo menos posible. Y vean lo importante: conoce las variaciones de la temperatura y darse cuenta de los efectos producidos por las medicinas. No toma este tipo, y ahí lo estamos viendo. Hay que cada que nosotros damos un medicamento producimos unas reacciones muy severas. Un remedio nuevo depende siempre de la doctrina, y nosotros no tenemos ninguna, decía Hahnemann. Cuando le mandaban a dar un remedio arsénico en cantidades nocivas, pues los pobres pacientes se enloquecían, se enfermaban, vomitaban, hacían lo que ellos decían: ¿qué va a hacer? Es una filosofía. ¿Cuál es la doctrina para darle yo arsénico? ¿Por qué? Porque el boticario llegaba, le entregaba a usted y empezaba a darle. Pues estamos igual, estamos exactamente igual. Cuando usted le manda un medicamento complejo, un medicamento, ¿esto qué le está dando? ¿Dónde está el pensamiento? ¿Dónde está la doctrina que estamos peleando nosotros? No hay doctrina en un complejo. No hay doctrina en muchas cosas que nosotros no entendemos, pero eso es lo que a veces generalmente podemos hacer nosotros. O sea que vean ustedes que no hemos cambiado tampoco mucho. El médico no es otra cosa, es el que persigue la enfermedad, que lucha desesperadamente contra ella, que no se aparta de la cabecera del enfermo, por Dios. Los homeópatas a veces nos convertimos en segunda mano. Hace poco dijeron: no, y bueno, ¿qué está haciendo la señora? Dice: no, está llamando al homeópata que lo va a formular por teléfono, porque miren, escuchen. Bueno, ¿cómo es esta? Decía, yo estaba hospitalizada, estábamos tratando una paciente en un postoperatorio, una colestectomía, una colestectomía, sino que estaba haciendo cáncer de hepático. Dice: no, es que dice que eso cáncer fue por los cálculos, y tú le estás formulando para los cálculos el homeópata. Maravilloso. Yo no puedo decir nada, pero es que eso es lo que estoy diciendo. El homeópata tiene que estar con el paciente, tiene que mirar al paciente,
y tiene que devolver su salud de su paciente y debe comprometerse con el paciente. Y eso solo se logra con ese sacrificio y así se llega a la ciencia. Antes seguiremos siendo unos especuladores de la ciencia. Hahnemann termina es muy chistoso porque todos los amigos de él terminaron a los 2 años, 2 años y medio, unos a los 6 meses, y él terminó a los 5 años, porque tocaba graduarse de médico porque la familia se estaba muriendo de hambre, como nos pasa a muchos, digo yo. Entonces, ¿qué pasó? Él llegaba, se doctoró y solamente hizo un estudio común y corriente por el hecho de graduarse. Entonces hizo la tesis sobre el estudio de los espasmos y la irritabilidad, pero él ya pensó en esa dualidad que veíamos al comienzo, lo que era el cuerpo y lo que era el alma. Entonces, ¿qué hizo Hahnemann? Hahnemann hizo una cosa muy bonita, se fue a un hospital psiquiátrico y ahí empezó a hacer las observaciones y vuelve y nos toca a los pediatras. Miren lo que dice. ¿Qué dicen los pobres enfermos mentales? Se relatan historias bellísimas que trata a un paciente que era muy importante porque estudiaba mucho y se psicotizó, y él llega y lo trata y empieza a tener su primer éxito terapéutico y él relata cómo lo trató. Es una de las grandes cosas que hay para los psiquiatras y por eso muchos se han atrevido a hablar de la psiquiatría homeopática, que es el tema de nuestro próximas jornadas, que es muy difícil decir eso. Él lo que hizo simplemente fue esto. Él dijo, si no está loco un paciente, se lo volverá loco con ese modo de tratarlo. ¿Cómo los trataban? A palos, a golpes, a agua. El enfermo mental era, o era una bruja, era un loco, macho, todo lo peor que puede ser un enfermo mental. Y él dejó de hacer eso y los empezó a tratar simplemente con dulzura, ninguna gotas de nada. Miren la etapa de crecimiento de Hahnemann. Hahnemann ya tenía una estructura mental y él simplemente dijo, no, con dulzura y buen trato yo puedo sacar a mi paciente adelante. Lo que nos decía de psicoterapia, tiempo de consulta, todo eso está ahí, pero no tenemos que darnos quitados por eso, porque Hahnemann era muy dulce con los pacientes. Entonces él no hizo eso y en lugar de hacerle castigos y ocuparlos a los pacientes, pero ya le importaba mucho el alma y los síntomas. Curar no es matar. Entonces empieza esa parte de Hahnemann que ya empieza a introducirse a la clínica y dice, ¿qué vamos a hacer nosotros? No tengo medicamentos, no tengo pacientes, no tengo métodos, no tengo nada, pues tengo que empezar haciendo medicamentos. Entonces él empieza una jornada que es esa. Curar no es matar. La mayor parte de los remedios que tenía eran bases de venenos violentos, dados a dosis importantes y evidentemente tóxicas. Esa es la época de Hahnemann. Los boticarios, vuelvo y repito eso, eran los maestros de los médicos. Y entonces hacen 3 estudios sencillos. Pues el plano del carbón, empieza a pensar el vino, el arsénico, empieza a ver que esas partículas causan en las personas algunos efectos. Y él sigue evolucionando. Y vean lo que hace. Hahnemann ha inventado cometer este medio de vida. ¿Qué hace? Impone la higiene, el aire, la luz y el sol. Si ustedes hacen bien las cosas que son. La luz es la aeroterapia, ¿cierto? Después la hidroterapia, todo lo hace en base a eso. Mira lo que dice al final. Ya él trata y empieza ahí a contextualizarse para escribir su libro que más tarde lo publica, más tarde se lo muestro, el amigo de la salud, y dice, por medio cree que esto sea, yo no tengo otra doctrina ni otro remedio a mi disposición. O sea, después de tanto estudiar, dice que lo único que sirve es eso, la higiene, la luz y el agua. Y eso lo hizo Hahnemann. Él iba creciendo, él iba creciendo, él iba creciendo. Y vean que le hay pautas a grandes terapias. Si ustedes van a cualquier clínica natural, esas son grandes terapias para absolutamente todo. Ya a sus 30 años se hallaba en un estado lamentable. Sus niños, miren que a pesar de que él solamente por abrir su boca puede ser médico de cualquier persona, muy rica y tener todos los textos como él, ya anteriormente, cuando salió por primera vez, cuando él salió de su facultad, él estuvo con un hombre muy adinerado, que renunció, dijo, esto no es medicina, yo me voy aquí, que comer bien y dormir bien y tener todo muy bien, ¿qué hace ser médico? Eso no es mi alma, él se dejó. Y vean lo que hace, su familia muerta de hambre, sus niños padecían de hambre y la mujer gemía con toda su alma, pero algunos enfermitos llevaban de todas maneras allá a verlo, él trataba de curarlos, pero no había con qué, sabiendo que no podía conseguir nada positivo. Usted dándole venenos a las personas, ¿cómo los iba a curar? Entonces volvía y decía, vaya, haga esto, váyase, haga esto, eran consejos, muchos de los que la gente se burla con el suelo de los pediatras, pero los pediatras hacen mucha atención primaria. Eso es lo que hacen en el hospital. El que más ha salvado vidas, el suelo de rehidratación oral. Hahnemann hizo eso. Exactamente lo mismo, pero nadie lo reconoce. Entonces, amigos queridos, podéis salir de aquí, les digo para los pacientes, podéis salir de aquí. Yo soy incapaz de aliviar vuestros males y curarlos. No quiero robarles el dinero. A los pacientes es un pecado robarles la plata por negocio. Eso lo dijo Hahnemann y seguimos en el mismo contexto. Hablábamos en el almuerzo
conozco una asociación allá de médicos que son 60 médicos. Entonces aquí lo tenemos pintado, 1778, y el hombre todavía sigue vigente. Entonces empieza la curiosidad de la homeopatía, que como el hombre dijo ya no voy a ser médico, y renunció a ser médico, se fue y se puso a traducir, que era su afición, y empezó y tradujo esta obra de Kuhn sobre la quina, y empieza a probar sus efectos, y ahí empieza a hablar de cómo experimentar en sí mismo y la importancia de ser un hombre sano. Es decir, sencillamente, usted no puede llegar y ir a un mercado con, les voy a dar un ejemplo sencillo, una libra de carne si la báscula está mala. Entonces dice que la persona tiene que estar equilibrada, sana, para poder hacer la prueba y a ver si hay algún resultado. Eso es lo que simplemente dice. Dice que nosotros tenemos que probar todo una balanza de un estado perfecto de equilibrio. Entonces él ahí empieza, gracias a eso, a pensar en la similitud. Pero ojo con la similitud que empieza Hahnemann y en qué condiciones estaba Hahnemann. Hahnemann estaba llevado, porque no tenía medicina, no tenía plata, no tenía familia, no tenía nada. ¿Sí? ¿Verdad? Jamás. Si ustedes se leen la primera esposa de Hahnemann, lo único que hizo fue atacarlo toda la vida. Entonces él vuelve y miren que él empieza, ahí sí, cuando ve que la quina producía fiebre y servía para fiebre, entonces él ya retoma de nuevo Paracelso. Para curar la enfermedad es necesario administrar un remedio que daría al enfermo, si estuviese sano, una enfermedad que sufre. Entonces ahí realmente, miren, cuando eso es similar, entra lo similar, ahí es cuando realmente se descubre la homeopatía. Pero no fue cuando él nació, fue después de tanto sufrimiento y después de haber leído tanto y haber trabajado tanto y haber renunciado a todo. Lo que hoy decimos, no, es que pasa, no me cuenta que estamos en cosas, no, sacrificio. Y nadie quiere hacer eso hoy en día. Vea, la homeopatía fue descubierta así. Y él le dio el valor a todo. No, oiga, vea lo más bonito. Es una condición muy difícil, ¿no? Hoy en día no tiene ningún compromiso con nadie. Hahnemann, eso era la ventaja de Hahnemann, porque él estaba solo. Él renunció a los boticarios. Acuérdense que el primer sueldo de Hahnemann fue un boticario en Moro, es una persona importantísima. Bueno, si él se siente en esa farmacia y se vuelve picho en plata, y él dijo, no, tanto que por eso vivió con su mujer para un pueblo. Y él dice eso, no tiene ningún compromiso con él. Voluntariamente se ha desembarazado de cuanto pudiera contaminar su pureza espiritual. Carece de recursos, real. Viste como un mendigo y su familia está famélica. Le hubiera bastado una sola palabra para llegar a la riqueza y dijo que no. Dijo no. Pero vean esta anécdota que sí la traje porque esta es la tama de lo que le puede pasar a uno. Imagínense el marco que le estoy presentando. Uno de sus hijos se enferma y él quería experimentar su método. Ya está, sabe que los señores llega y se lo da y fracasa. Entonces la mujer le cae como un león y ¿qué hace? Grita, llama a los vecinos, un médico, me hace falta un médico, Samuel no lo es. Eso le pasó a Hahnemann, su propia mujer, en su propia casa, y todos lo echaron. ¿Sí? Y él sale, le faltó todo, oigan, pero es para que se rían que esto no ha cambiado mucho. Él sale, oigan, sale de su casa, la mujer, si quieres se la sigo con toda que es lindísima, sale y va a llamar al boticario. El boticario llega y se burla de Hahnemann y le trae todos los venenos, se entrega a su hijo. Y Hahnemann dice, pero él se va a mejorar de todas formas, porque él era un gran observador. No le creyó, ¿sí? Pero él tenía una cosa muy importante, el matrimonio era importante y la tolerancia era importante. Y él por su fe siguió con su fe. La tolerancia de la mujer. Entonces, vean que la ley de la semejanza apareció limpia y clara. Él no falló ni con su familia. De ahí dice que el remedio, que la cura, facilita la reacción del. Hizo toda la teoría de cómo un singular puede llevar a todo esto. Después de eso, él dice, no, yo tengo que irme acá. Entonces vuelve y busca, y ya ese método ya se ha popularizado. Entonces llega y se va dando el duque de Sajonia y le pone a disposición su castillo y empieza, y le dice, oiga, usted está en un castillo, empieza a entenderlo. Y entonces busca los medios, pero ¿sabe qué? El portero le hacía mala fama, la mujer le hacía mala fama, todo le hacía mala fama. Y decían tanto que el único enfermo que había en ese castillo era él. ¿Qué opción tenía de tener clientela? Ninguna. Pero así que así, llegaron, ¿cierto? Y vean lo que ustedes están hablando y hablamos hace 20 minutos con la doctora Tatiana. Para evitar engaños, Hahnemann prepara sus propios remedios, ya no tiene confianza en los procedimientos farmacéuticos. Desde ese momento la farmacia fue un karma para la homeopatía, créanme, eso ha sido el karma de la homeopatía, porque si eran los boticarios o son las empresas.
Entonces, ese es el problema que tiene Hahnemann. Por eso tuvo que hacer sus propios remedios. Y ustedes no crean, esa es una cuestión, ustedes dicen, ay, hagamos esto, que el bioma, que no, en Japón, hoy en día, todavía los médicos tienen su propia farmacia y se responsabilizan de lo que pasa 100%. Allá por eso hay poquitos medicamentos igual que los chinos. Acuérdense que eso todavía sigue. La mujer muere y algunos de sus hijos. Y la homeopatía no solamente, entonces ya en ese momento ya ha crecido un poco más. No es la medicina solamente los semejantes, sino que lo usaba ya dosis muy pequeñas. Eso es lo bonito de la historia de él. Entonces, miren qué decía Hahnemann. La formación de los médicos sometes sería que se estudiara mejor es en las facultades. Se dice que las facultades porque estaban los libros de sus grandes maestros, estaba Hipócrates, estaba Paracelso, estaban todos. Ahí debería estar realmente la homeopatía de las universidades. Por eso nosotros vamos bien. Ya la homeopatía nosotros está en las universidades y lo siguen creciendo en las universidades. O sea, nosotros no vamos tan mal. Porque miren lo que dice abajo, los médicos homeópatas son todavía resultado de los alópatas a causa de excepciones sufridas por los métodos corrientes y por la relación de la homeopatía. Se ha convertido en su propia experiencia, pero no debe ser así. Uno debe conocer lo bueno desde afuera, uno tiene que empezar a enseñar la homeopatía tranquilamente a todas las personas. Yo creo que tendríamos gente más bonita. Entonces empieza a ver, hace todo lo que diríamos nosotros una gran teoría ya de salud. Miren esto, él dice que ya la salud está provocada por contingencias diversas, la higiene, la física y la moral. Dios mío, cuando ustedes mandan una droga de esto, de gripa, de esto para esto, ¿dónde queda la moral? ¿Dónde queda la física? ¿Dónde queda la higiene? ¿Dónde quedan los abusos imprudentes? ¿Dónde quedan las enfermedades paritarias? No, ya no queda nada. O sea, Hahnemann lo estamos destruyendo a los homeópatas. ¿Se acuerdan de la frase más célebre que dijo una vez que lo único que va a acabar la homeopatía son los homeópatas? Porque no la conocemos. Y seguimos haciendo cosas inadecuadas. Vean esto, para concluir les voy a mostrar. Si nosotros no sabemos vender como no conocemos nada, entonces ¿qué pasa? Nos llegan los clasificados ofreciéndonos empleo. Entonces nos mandan el empleo. Especializado en homeopatía, con experiencia en escleroterapia y medicina alternativa. No yo. ¿Quién presenta la hoja de vida? No sé. Este otro. Tiempo completo. Necesito médicos homeópatas con experiencia en formulación de productos. Experiencia en formulación de productos homeopáticos. Llegaron los boticarios, nos mataron. Oligoelementos, fitoterapia, manejo del matrón como tradición opcional, sueldo, comer, lo que ustedes quieran. Lo mataron nuevamente. ¿Cierto? El Ministerio de Protección Social coloca esto, ustedes se dan cuenta. Esto es una cosa difícil, ¿no? En la cual ustedes dicen que el medicamento homeopático es de venta libre, ¿cierto? Es de venta libre. Es una cosa gravísima. Lástima que no está mi compañero Orduz el día que estábamos reuniéndonos para estas jornadas. Me llaman que una psicóloga que estaba comprando unas goticas homeopáticas y que la paciente hizo una fibrilación ventricular y que el doctor Basté, ¿usted sabe eso? ¿Qué hacemos? La paciente se murió. Ay, mamá, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Es de venta libre? ¿Realmente es inocuo? Ustedes se dan cuenta, todos los de la universidad conocen el trabajo de inmunoterapia que hicimos. Hay muchos trabajos bonitos que demuestran que la acción realmente de los medicamentos homeopáticos es profunda, grave y duradera. Entonces, esto es una cosa que estamos poniendo nosotros. ¿Y por qué? Porque es que la asesoría de los grandes entes de la sociedad la tenemos mal. Vean miren este gran medicamento. Miren esto. Apia melífica, árnica, belladona, brionia, quinasia, calio, mercurio. No puse que es nada de eso porque es tristeza. Y ¿saben qué es lo más triste que dice aquí? Vean lo que dice ahí. Por aquí decía aquí. Exacto, se puede llamar esas cosas son políticas, pero lo más importante, vean lo que dice aquí. Contraindicaciones y advertencias ninguna conocida. ¿Cuál será la ignorancia de la asesoría? Que la apis melífica en Alemania, una de Hahnemann, en cualquier parte del mundo es la que más produce reacciones inmunes y está contraindicada en eso y más con todos los que le metieron a la. Y si usted ve por cualquier cosa los medicamentos que siguen de por la tendencia india, la tendencia china, hay medicamentos que se neutralizan, pero ni ese concepto básico lo tienen. Echar árnica con apis, maravillosa combinación, inmunológicamente maravillosa, no tienen ni idea de lo que están haciendo. El que firma esto engaña al paciente, engaña al Estado, engaña a sí mismo y engaña a su familia.
Eso es muy delicado, es el contexto que nos estamos moviendo y está firmado. Ustedes van a ver, yo no sé quién es eso es una belleza, es una belleza. Y fuera eso inyectado, que tampoco existió en la época de Hammer. Ustedes tienen todo lo que quieran. Pasen la tumba. Que les cuento esa anécdota de donde echaron sus huesos para metérselos con la otra segunda señora que realmente fuera buena. Bueno, pues, le tocó después de... En esa área no disfrutó la homeopatía. Hahnemann la disfrutó en la otra. Y por eso, si la otra somos nosotros, yo quiero seguir bailando esa música. Porque realmente Hahnemann nos dejó unas pautas muy claras. La vida podría ser más larga, pero no se las puedo contar todas. Pero lo fundamental es que Hahnemann, todo lo que ustedes vieron de este contexto, él está vigente 100%. Y la descontextualización la estamos haciendo nosotros 100%. El problema no son los tiempos de consulta, ni los mecanismos, los protocolos, somos nosotros, la esencia nuestra. Entonces, por eso yo los invito a que reflexionemos un poquito con Hahnemann. Ya que no tiene mujer, ya, echamos para adelante. Muchas gracias por la